¿Cómo realizar un documento de marketing con o sin reserva de lotes? Primero crearemos nuestro pedido de cliente, nuestro código de cliente, la fecha de entrega. Seleccionamos el artículo, colocamos las cantidades y sobre cantidades, botón derecho, número de serie y de lote. Se abre una ventana de selección de números de lote. Tomamos el lote que deseamos, en este caso voy a tomar el primero, colocamos las cantidades y pasamos al lote seleccionado. Luego actualizamos, OK, añadimos el pedido de cliente. Ahora bien, ¿qué pasa si hay otro cliente, otro pedido de cliente y quieren utilizar el mismo lote? Veamos qué pasa. Tomamos el lote, colocamos 50, botón derecho, número de serie y lote, le decimos 50 y lo pasamos. Dice que la cantidad difiere de lo actual, entonces colocamos 49, pasamos y dice ya están asignados a otro documento. Si pueden ver aquí en cantidades imputadas indica que hay 49 lotes ya reservados, por lo tanto este lote no lo puedo usar, tendría que usar el siguiente o le doy autoselección, pero ya cuando está reservada sale aquí cantidad imputada. Cancelamos y seguimos con el pedido. Este pedido ahora lo vamos a pasar a entrega, lo añadimos, decimos que sí, nos vuelve a abrir la ventana de selección. En este caso es simplemente para confirmar el lote que estamos asignando. Lo que podemos hacer es, si no queremos este lote, lo enviamos a lotes disponibles y tomamos el lote que deseamos. Simplemente colocamos la cantidad, añadimos, actualizamos, OK. En este momento la entrega cambió, pudimos hacer un cambio de lote. Liberamos el lote anterior y colocamos otro. Añadimos, sí, copiamos a factura, añadimos y listo. Esta es una forma de hacer un documento de marketing con reserva de lote. Sin reserva de lote, simplemente hacemos un pedido. Vamos a tomar a este. Vamos a utilizar otro artículo que trabaja con lote. Colocamos cantidades, añadimos, pasamos a entrega, añadimos, le decimos que sí. En este momento se abre la ventana para seleccionar el lote, le decimos autoselección o simplemente seleccionamos del lote la cantidad. 25, actualizamos, OK. Y añadimos la entrega. Pasamos a factura. Añadimos la factura. Y listo. Estas son las formas de hacer un documento de marketing con o sin reserva.